Diseño de intercambiador de calor de tubo y coraza. Para el diseño de este intercambiador de calor se considerará la siguiente situación. Calentamiento de 500 litros por minuto de alcohol etílico desde 20 grados Celsius a 80 grados Celsius, utilizando como fluido calefactor agua a 90 grados Celsius. En el intercambiador, el fluido que irá a través de la coraza será el agua, el cual es el fluido calefactor, y el que irá por los tubos será el alcohol etílico, el cual es el fluido a calentar. Para llevar a cabo el diseño del intercambiador, será necesario tener en cuenta las siguientes condiciones y requerimientos. Para el fluido calefactor se deben conocer sus propiedades térmicas, las cuales son la temperatura de entrada y salida T1 y T2 respectivamente, las cuales son 90 y 40 grados Celsius, que transformadas a unidades inglesas equivalen a 194 y 104 grados Fahrenheit. El flujo másico, el cual será calculado más adelante, pero que equivale a 52.658,02 libras por hora. El calor específico del fluido, 1,01 BTU dividido libra por hora. Su respectiva viscosidad, que es 1,1616 libras dividido pie por hora. Su coeficiente de conductividad, que es igual a 0,381 BTU dividido hora por pie por grados Fahrenheit. Y por último, los datos RD y delta P, que serán calculados a continuación. Para el caso del fluido a calentar, también se deben conocer sus propiedades térmicas. La temperatura de entrada y salida T1 y T2, las cuales son 20 y 80 grados Celsius, que transformadas a unidades inglesas equivalen a 68 y 176 grados Fahrenheit. También el flujo másico, que fue dado a conocer en un inicio y que equivale a 66.150 libras por hora. Su calor específico es 0,67 BTU dividido libra por hora. La viscosidad es 1,6456 libras dividido pie por hora. Su coeficiente de conductividad, que es igual a 0,087 BTU dividido hora por pie por grados Fahrenheit. Y por último, los datos RD y delta P, que serán calculados próximamente. Otros datos muy necesarios que se deben plantear para poder llevar a cabo el diseño de este intercambiador son: para la coraza, el diámetro interno, el espaciado existente entre los deflectores y el número de pasos. Las dimensiones que se estimaron para el diseño del intercambiador son para la coraza 21 pulgadas y cuarto y para los tubos 1 unidad y cuarto, dimensiones que serán consideradas para estimar todo lo relacionado con las medidas del intercambiador. En el caso de los tubos, se deben conocer su número y su longitud, el diámetro externo de estos, el BWG y el arreglo, y por último el número de pasos. A continuación, se procederá a hacer el balance de calor para así calcular el flujo másico del fluido calefactor que anteriormente fue mencionado. En la fórmula que se muestra, se reemplazan los datos de flujo másico del alcohol, su calor específico y las temperaturas correspondientes. De igual forma, se reemplazan los datos del agua y se procede a despejar la ecuación, resultando como flujo másico W 52.659,02 libras por hora. Para el cálculo del LMTD se procede a dibujar el diagrama de temperaturas correspondientes, en donde se indica en color celeste el fluido a calentar, es decir, el alcohol, y en color rojo el fluido calefactor, el agua. Las flechas indican la dirección de los fluidos, los cuales para los cálculos respectivos van en contracorriente, para así asegurar una mayor eficiencia en la transferencia de calor. Las TC son las temperaturas promedio para cada fluido, las cuales se indican con el color correspondiente. El LMTD se calcula de la siguiente manera. Se restan las temperaturas del lado derecho, que son las más altas del sistema, con las del lado izquierdo del diagrama, que son las más bajas de este. Posteriormente, todo esto se divide por el logaritmo natural de la resta de las temperaturas más altas dividido la resta de las temperaturas más bajas. Haciendo el respectivo cálculo, se obtiene como resultado un LMTD de 25,96 grados Fahrenheit. También se debe calcular la diferencia real de temperatura, la cual se representa con la letra R mayúscula y se tiene como un resultado el número 0,83. La letra S mayúscula es otro factor que incluye a las temperaturas, el cual será utilizado posteriormente para otros cálculos. Este da como resultado el valor de 0,86. Ya conocidos los datos necesarios, se procede a realizar los cálculos pertinentes. En primer lugar, se realizarán para la coraza, es decir, se utilizarán los datos conocidos para el fluido calefactor, que es el agua.
Los datos que se muestran en la tabla fueron obtenidos bibliográficamente del libro de transferencia de calor, KEN, los que corresponden al espacio entre los tubos, el espacio entre los deflectores y la distancia entre el centro de los tubos. El ordenamiento de los tubos dentro de la coraza conformará un arreglo en cuadro, del cual se obtendrán los datos respectivamente. Luego, se calculará el diámetro equivalente, dimensión que se utilizará para realizar los cálculos respectivos en la coraza del intercambiador de calor. Con los datos entregados se calculará el área de flujo de la coraza, en donde multiplicamos el diámetro interno de la coraza por C, que es el espacio entre los tubos, y por B, que es el espacio entre los deflectores. Dicho producto dividido por PT, que es la distancia entre el centro de los tubos. Se obtendrá un valor de 0,143 pie cuadrado. Luego se calculará la velocidad másica, que es el cociente entre el flujo másico y el área de flujo, en donde se obtendrá un resultado de 343.111,1 libra dividido en pie cuadrado por hora. Luego se procederá a calcular el número de Reynolds, que resulta del producto entre el diámetro equivalente y la velocidad másica, dividido por la viscosidad del fluido que se dirige por la coraza, en este caso el agua. Se obtendrá un número de Reynolds de 24.368,68, lo que indica que es un régimen turbulento, pues es mayor que 2100. El número de Prandtl se calculará como el producto entre el calor específico del fluido que se dirige por la coraza, en este caso el agua, por la viscosidad del mismo fluido, dividido por la conductividad de este mismo. Se obtendrá un valor de número de Prandtl igual a 3,08. El coeficiente de película resultará del producto de 0,36 por el número de Reynolds elevado a 0,55 por el número de Prandtl elevado a 1/3 por la conductividad del agua. Todo esto dividido por el diámetro equivalente. Se obtendrá un valor de 625,68 BTU dividido por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit. Para calcular posteriormente un nuevo coeficiente de película corregido por la viscosidad, se calculará la temperatura de la pared. En la figura 14 de viscosidades de líquidos del libro de transferencia de calor KEN, se sabe que las coordenadas correspondientes al agua son x es igual a 10,2 e y es igual a 13, y que la temperatura de la pared es 141,45 grados Fahrenheit. Por lo tanto, se obtendrá entonces la viscosidad de la pared. Entonces, el coeficiente de película corregido por viscosidad se obtendrá multiplicando el coeficiente de película sin corregir por el cociente entre la viscosidad del agua por la viscosidad de la pared, y así se obtendrá un coeficiente corregido igual a 625,71 BTU dividido por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit. Ahora se procederá a realizar los cálculos pertinentes para los tubos, es decir, se utilizarán los datos conocidos para el fluido a calentar, que es el alcohol etílico. Para calcular el área de flujo de los tubos en donde circula el alcohol etílico es necesario saber el número de tubos que serán utilizados, los cuales son 158, el área de flujo por tubo que es 515 pulgadas cuadradas, el cual se obtuvo de la tabla 10 del libro de procesos de transferencia de calor, y el número de pasos que se ocupan, que en este caso serán 6. La velocidad másica se obtiene dividiendo el flujo másico del alcohol etílico, que fue calculado anteriormente, por el área de flujo de los tubos, resultando un valor de 702.391,54 libras por pie cuadrado por hora. El número de Reynolds se obtiene de la multiplicación del diámetro interior del tubo, que es 0,81 pulgadas, obtenido del libro de transferencia de calor, por la velocidad másica obtenida anteriormente, dividido en la viscosidad del fluido, que en este caso es 1,6456 libras por pie por hora. Haciendo el respectivo cálculo, se obtiene como resultado que el número de Reynolds es igual a 28.811,02897. Esto nos indica que el régimen es turbulento, al ser el número de Reynolds mayor a 2100. El número de Prandtl
se obtiene multiplicando el calor específico del alcohol etílico por la viscosidad de este, dividido en la conductividad térmica del fluido, que es 0,087 BTU por hora pie cuadrado por Fahrenheit. Haciendo el respectivo cálculo, el número de Prandtl es igual a 12,67. El coeficiente de película del tubo se obtiene de la multiplicación de una constante que tiene un valor de 0,027 por la conductividad térmica del fluido dividida en el diámetro interno del tubo por el Reynolds elevado a 0,8 por el Prandtl elevado a 1/3. Como resultado se obtiene que su valor es 299,81 BTU partido por hora pie cuadrado Fahrenheit. La corrección del coeficiente de película por área se calcula con la multiplicación del coeficiente de película obtenido anteriormente por la división del diámetro interno, que es igual a 0,81 pulgadas, por el diámetro externo, que es 1 pulgada, obteniendo como resultado que es igual a 242,85 BTU por hora por pie cuadrado por Fahrenheit. Luego, para conocer el valor que tiene la corrección por viscosidad del coeficiente de película, primero hay que calcular la temperatura de la pared del tubo, la cual da un valor de 141,45 grados Fahrenheit. Con esta temperatura buscamos la viscosidad del alcohol etílico en la figura 14 del libro de procesos de transferencia de calor, obteniendo que la viscosidad a la temperatura de la pared del tubo es 1,16 libras partido por hora por pie. Luego, teniendo todos los datos necesarios, calculamos la corrección por viscosidad del coeficiente de película, la cual tiene un valor de 314,81 BTU partido por hora por pie cuadrado por Fahrenheit. El coeficiente limpio total se obtiene de la multiplicación del coeficiente de película corregido por el coeficiente de película corregido por la viscosidad del tubo. Todo esto es dividido por la suma del coeficiente de película corregido por viscosidad de la carcasa más el coeficiente de película corregido por viscosidad del tubo, obteniendo como resultado que el coeficiente limpio total es 81,29 BTU partido por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit. El área de transferencia de calor es obtenido de la multiplicación de la superficie exterior del tubo, que es 0,2618 pie lineal partido por pie cuadrado, el cual fue obtenido de la tabla 10, por la longitud del tubo, que es 16 pies, por el número de tubos, que es 158, obteniendo un resultado igual a 661,83 pie cuadrado. El cálculo del coeficiente global de diseño se obtiene de la división del calor obtenido anteriormente por el área de transferencia de calor por el delta de temperatura, obteniendo como resultado que el valor del coeficiente global de diseño es 392,26 BTU partido por hora por pie cuadrado por grados Fahrenheit. El factor de obstrucción se obtiene gracias a la resta de UD menos UC, dividido en la multiplicación de ambos factores, de lo que obtenemos un factor de obstrucción de 0,0098. Como el factor de obstrucción calculado es mayor que 0,003, podemos continuar con el cálculo de las caídas de presión. Los cálculos de caída de presión deben ser realizados tanto en los tubos como en la coraza. Para calcular la caída de presión en la coraza necesitamos un factor de fricción, el cual se obtiene gracias al número de Reynolds obtenido anteriormente, quien nos permite ingresar a la figura 29 del Kern. Según este gráfico, el factor de fricción es de 0,00022 pie cuadrado pulgada cuadrada. El número de cruces se obtiene al multiplicar la constante 12 por la longitud de los tubos dividido en B, que es 0,4167 pie, lo que nos da un número de cruces de 460,8.
Finalmente, calculamos la caída de presión para la coraza, multiplicando el factor de fricción por la velocidad másica al cuadrado, por el diámetro interno de la coraza, por el número de cruces. Todo esto dividido por la constante, por el diámetro externo de la coraza, por la gravedad específica del agua y la viscosidad de este fluido, dividido en la viscosidad de la pared. De esto obtenemos una caída de presión del 4,9056 libras pulgada cuadrada. Al igual que en la coraza, para calcular el factor de fricción del tubo necesitamos el número de Reynolds calculado anteriormente. Con este número de Reynolds obtenemos el factor de fricción de la figura 29, obteniéndose un valor de 0,00015 pie cuadrada pulgada cuadrada. La caída de presión se calcula según el factor de fricción por la velocidad másica por la longitud por el número de pasos, dividido por la constante por el diámetro interno del tubo, por la gravedad específica, por la viscosidad del alcohol etílico, dividido en la viscosidad de la pared, obteniéndose un delta P de 1,801 libra pulgada cuadrada. Luego calculamos V en pie cúbico hora al multiplicar el flujo másico por la densidad, dividido en el área del flujo del tubo. Con esto calculamos un nuevo delta presión. Para esto multiplicamos 4 por el número de pasos por V al cuadrado por 65,5, dividido en la gravedad específica por 2 veces la gravedad por 144, resultando un delta presión de 3,35 libras pulgadas cuadradas. Finalmente, la caída de presión total es simplemente la suma de los últimos dos delta presión calculados, lo que nos da una caída de presión total de 5,15 libras por pulgada cuadrada. Ya que la caída de presión calculada es menor que la caída de presión permitida, podemos concluir que el intercambiador de calor es satisfactorio.